Vamos a empezar a grabar por aquí. Y listo, muy buenos días nuevamente. Sean bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Escuela para Familias. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la vocación profesional. Y antes de que empecemos a hablar sobre el tema, me gustaría escuchar qué es lo que conocen sobre la vocación profesional. No sé a qué les suena, algo en particular. Por ejemplo, en tu caso, Giovanna, ¿a qué te suena vocación profesional? ¿Qué crees que sea? Puedes escribirlo, puedes hablar al micrófono. ¿Quieres ser de grande? Muy bien, excelente, Giovanna. ¿Qué queremos ser de grandes? Perfecto. Muy, muy bien. Ahora, igual, bienvenida a la familia de Aide Vega. También si nos gusta compartir qué es lo que conocen por vocación profesional, ya sea que puedan escribirlo, porque quizás, no sé, no tengan posibilidad de prender el micrófono, o si gustan prender el micrófono, nos gustaría mucho escucharles. Mm, Si tal vez ahorita no puedo encender el micrófono, ok, no pasa nada, igual hay cualquier cosa, les estamos leyendo. Muy bien. Bueno, pero sí, justamente tiene mucho que ver con el trabajo o la carrera que uno va a ejercer cuando ya es una persona adulta, ¿sale? Dice, se está conectando Leo. Ah, ok, perfecto, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por avisarnos. ¿Listo? Ahora, algo muy curioso de todo esto, de la vocación profesional, uno de los comentarios que surge bastante al elegir una carrera es estudia para que seas alguien en la vida. Esa es una frase que escuchamos bastante frecuente, quizás ya no tanto como antes, porque sí era un poquito más entre las generaciones anteriores, pero aún así yo considero que aún se sigue escuchando en ciertos hogares, ¿no? ¿Ustedes qué les suena esa frase de estudia para que seas alguien en la vida? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿A qué les suena? Porque es algo muy curioso que ocurre en esta oración. ¿Qué opinan? Lo que ustedes crean, ¿no? No, ahorita no estamos buscando palomear de que esté bien o esté mal. Es más que nada la perspectiva que tienen ustedes. Mm. Bueno, igual si lo van escribiendo en el chat. Ah, sí, ya me llegó por aquí. Dice Giovanna, suena que nos dirían que ahorita no somos nadie. Exactamente. Sí, sí, sí. Y algo muy importante, al menos en el acompañamiento a los hijos e hijas, es que a veces son oraciones muy sencillas, pero realmente no nos beneficia el hacérselos llegar. Sabemos que como padres nuestra primera misión es ver que nuestros hijos crezcan, que puedan estudiar algo, que tengan con qué defenderse. Obviamente, ¿por qué? Porque nuestra preocupación es de que ellos puedan ir avanzando, muy normal. Sin embargo, esta oración del que estudia para que seas alguien en la vida, al final estamos en ese momento limitando al hecho de que si no tenemos una carrera, no podemos llegar a definir quiénes somos como personas. Sin embargo, no es así. Desde que nacemos ya somos alguien. Vamos siendo niños, ya somos alguien. Y así en cada etapa de nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este video para observar algunas características curiosas que tiene que ver con la elección de una carrera o un oficio, claro. Vamos a verlo por acá. Déjenme que comparta sonido y prestamos atención.
Muy bien. ¿Qué pudimos notar de este video? ¿Qué observaron ustedes? ¿Qué creen que debemos de tomar en cuenta para decidir por una carrera u oficio de acuerdo a lo que vimos en este video? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Porque algo curioso es que este niño tenía muchas opciones. Podría ser químico, podría ser piloto, podría ser chef, cualquiera de estas, porque pues al final son actividades que le llaman la atención. Es algo con lo que él se siente quizás involucrado, lo disfruta, le hace feliz. Sin embargo, este video nos señala algo también importante. Más allá de que nos guste una actividad, ¿qué debemos de tener también para poder ya ejercerlo como un trabajo? ¿Qué observaron ustedes? Pueden escribirlo en el chat o pueden levantar su manita para que también nos apoyen hablando aquí en el micrófono. ¿Qué notaron? ¿Qué notaron? Igual bienvenidos a los que acaban de llegar. Gracias por estar aquí en este espacio de escuela para familias. Bueno, en lo que van escribiendo en el chat, eh, es importante que antes de decidir por una carrera, también siempre les menciono esto, sobre todo en la clase de Life Design, que es la de orientación vocacional, que nos puede gustar mucho una actividad, realmente la disfrutamos, nos hace felices, pero no quiere decir precisamente que por eso, eh, exacto, como nos dice Giovanna, que le guste y tener habilidades para esas actividades. Por supuesto, justo de eso se trata. Hay ciertos talentos y hay ciertas habilidades. Los talentos es que yo puedo realizar una actividad sin necesidad de reforzar demasiado en ella. ¿Qué quiere decir? Tal vez nunca fui a una escuela de música y yo sé cantar, canto muy bien, llego a ciertas notas y no tengo ningún problema para eso. Obvio, toda actividad, aún así, para perfeccionarla, vamos a llamarla así, necesitamos ciertas rutinas para mejorar, ¿ok? Sin embargo, no hubo un previo para que así yo tuviera esa capacidad. ¿Por qué? Porque ya es un talento. Sin embargo, tal vez actividades igual como cocinar, quizás al inicio se me quemaban las cosas, quizás no medía bien los tiempos, pero yo tenía eso que llamamos sazón. Tengo sazón para poder preparar los alimentos y eso no requirió quizás que fuera una escuela. Necesito ir a una así, obvio, para aprender más técnicas, ciertas culturas, al menos en la parte de la gastronomía. Entonces, y una de las partes del video que también son muy curiosas, y esa es otra cosa que se necesita, es en esta parte, algo que pasa en esta situación. Aquí. ¿Qué sucede con con el niño? Es alguien que fácilmente se va a estar durmiendo a cada rato. Entonces, también, si no tenemos ciertos estilos o rutinas de vida, eso puede llegar a interferir. Es como alguien que quiere estudiar medicina, pero la verdad, su salud física, mental o tal vez su estilo de vida en general, es alguien que duerme mucho, es alguien que quizás, no, yo necesito mis 8 horas porque si no, amanezco muy irritable y por mucho que yo me esfuerce por estar bien, no puedo. O sufro de ciertas condiciones del sueño que me impidan estar en jornadas tan extensas como lo son en medicina. Entonces, en un ejemplo así de sencillo como este video en el niño que no podía permanecer tanto tiempo despierto, son otras cosas que sí o sí debemos tomar en cuenta. Ojo, eso no quiere decir que porque tengamos limitaciones ya nos bloqueemos de no, pues es que no puedo hacerlo, porque hay otro factor. Una cosa es que tal vez yo soy una persona que le gusta mucho dibujar, pero realmente no tiene talento para dibujar, pero soy una persona muy perseverante. Soy una persona que no se rinde y que voy notando que cada vez que voy haciendo dibujos van perfeccionándose, van mejorando su calidad. Entonces, si yo soy una persona perseverante, que realmente no hay algo biológico o psicológico que me impida continuar, pues puedo seguir haciéndolo, ¿de acuerdo?
pero siempre hay que observar también hasta dónde llegan esas limitaciones, porque tal vez hay ciertas cosas que pueden llegar a ser muy complejas y que yo ya no puedo intervenir más en ello, ¿de acuerdo? Ahora, en lo que vamos avanzando en el tema, me gustaría que en el chat pudieran escribir cuál es la carrera que les llama la atención o incluso un oficio. También me gusta mucho señalar en la clase de Life Design que no siempre el sueño de nuestra vida es tener una carrera. Hay personas que han salido adelante con un oficio, con un emprendimiento y realmente les hace felices. Es como luego hemos visto en esas imágenes eh, que son graciosas, bueno, tienen la función de ser graciosa, que, no sé, alguien riéndose de mí en la caja del Oxxo cuando toda mi vida ha sido mi sueño, ¿no? Y es que así puede ser, quizás mi sueño es estar en una taquería, tener una cafetería, trabajar en una tienda de ropa, porque puede ser, ¿ok? Y al final es importante que a nuestros hijos e hijas escuchemos qué es lo que desean y que a su vez también como personas vamos evolucionando y decimos, tal vez yo ya cumplí mi sueño de trabajar en una tienda de ropa, y ahora quiero estudiar una carrera o viceversa, que es normalmente lo que ocurre. A veces tenemos una carrera y nos damos cuenta que nos gusta más la idea de tener nuestro propio negocio. Entonces, no está mal a veces llegar a tener esos cambios, pero para eso es importante conocernos, para poder incluso aprovechar los tiempos y sobre todo, pues tener ese bienestar tanto mental como económico al momento de que estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, me gustaría mucho que en el chat pudieran compartirnos qué es lo que les gustaría estudiar o trabajar. Pueden poner una, tres opciones si les parece bien. Ya si tienen como 10, bueno, pongan las 10, no pasa nada, porque a veces sí tenemos muchísimas ideas, muchísimos sueños y está bien, ¿listo? Muy bien. Entonces, justamente de lo que estábamos hablando, la elección de una vocación profesional es un proceso muy significativo en la vida de un joven. No, no porque en la vida de un niño no sea así, pero todavía hay más tiempo para pensar, para conocerse, y no hay tanta presión en cuestión de que ya casi te vas a la universidad, es más que nada por eso. Sin embargo, luego ya hay muchos niños y niñas que ya saben qué es lo que quieren, ya saben que dicen, no, es que esto me gusta, me encanta, yo sí o sí tengo que ser, no sé, maestra, doctora o ingeniero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es bueno poder escuchar a nuestros hijos e hijas qué les gusta, qué disfrutan hacer. También, si hay ciertas actividades que dicen, no, es que a mí me gusta bailar, pero parece que tengo hasta dos pies izquierdos porque no tengo coordinación. Bueno, pues vamos a intentar mejorar esa coordinación si es que tú lo ves necesario. Entonces, ¿por qué? Para que así vaya descubriendo si hay limitaciones o no para un futuro. ¿Listo? Y bueno, realmente este proceso de vocación profesional influye en su desarrollo tanto personal, académico y futuro laboral. Como padres, el acompañamiento y apoyo en este camino es fundamental, pero debe hacerse desde el respeto, la escucha y la información. El respeto es muy importante en este proceso porque al menos algo que pasaba mucho con generaciones anteriores es que yo soy abogado, tú, mi hijo, tienes que ser abogado porque también tu abuelo fue abogado y así toda una cadena de familiares que tuvieron la misma carrera, ¿de acuerdo? No es malo el dar esa información como, mira, tu abuelo fue abogado, no te llamará la atención, pero es más desde el acompañamiento y sugerencia, más allá de la imposición, ¿de acuerdo? Y sobre todo, algo que también debemos tomar en cuenta es cuáles son las prioridades en la vida de mi hijo o de mi hija, ¿ok? Porque, y eso es algo que también yo se los digo mucho a mis estudiantes, es si mi prioridad es ganar mucho dinero, ok, entonces vamos a ver qué disfruto hacer y qué realmente veamos en los trabajos que mejor pagan y qué tanto esfuerzo tengo que hacer para escalar esos trabajos y en donde pueda generar todo ese dinero que estoy esperando. Tal vez mi prioridad es ser una persona que está haciendo un buen trabajo, pero tener mucho tiempo libre. Entonces, justamente de eso se trata, saber cuáles son las prioridades que uno tiene, porque también de eso va a depender mucho el ritmo de trabajo que uno tenga.
¿Qué pasa muy seguido? Y no me dejarán mentir si hay papás por aquí en sus trabajos, es como de me encantaría quizás pasar más tiempo con mis hijos, pero es que salgo hasta esta hora del trabajo, o me gustaría quizás viajar más, pero pues obviamente mi trabajo no me deja porque pues es muy demandante, o trabajo en un hospital y a veces rotar los tiempos no es tan sencillo. Entonces, surge mucha frustración, estrés, desesperación. Así que en estos casos es importante que a nuestros hijos e hijas vayamos, incluso desde nuestra experiencia de, mira, yo elegí este trabajo, tiene este ritmo de carga laboral, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que sí me agradan, hay estas otras que no, y así, pero porque mi prioridad es esta, o realmente esta es mi prioridad y no la estoy tomando en cuenta, y eso les va a ayudar mucho como a tener una base de donde respaldarse aún más. Y eso es justamente desde el respeto y el dar esa información. Sobre todo, imaginen que sus hijos le dijeron, no, pues es que yo quiero estudiar arquitectura, pero quizás nosotros como padres no nos dedicamos a la arquitectura, tenemos otro trabajo y decimos, bueno, pero ¿cómo le apoyamos? Ok, podemos buscar alguna persona que se dedique a esta carrera, ¿de acuerdo? Y a partir de eso, una pequeña entrevista, unas 3 a 5 preguntas, cosas que puedan funcionar. También luego podemos asistir a ciertos foros o ciertas conferencias que hay en línea para dar más información sobre justamente esto, ¿de acuerdo? Y sobre todo el aprender a escuchar también abarca que tal vez mi hijo en este momento me dice esto de que no, es que yo quiero ser el streamer más grande del mundo, que quiere decir una persona que está en internet haciendo videos, análisis o que está mostrando cómo juega. Tal vez como padres sentimos esa preocupación de que no, pues es que cómo va a vivir de eso, pero bueno, hay que escucharlos y ver ese trasfondo. Bueno, ¿qué es lo que le llama la atención de ser youtuber, de ser streamer, de hacer esta otra carrera o u oficio? Más que nada el enfocarnos el por qué y de dónde vienen esas habilidades. Ah, ok, tal vez le gusta mucho la idea de dedicarse a redes sociales porque sabe de tecnología, sabe de diseño, manejo de grupos, porque sí, sí o sí, siempre hay habilidades de por medio, pero hay que justamente llevarles de la mano. Ah, ok, podrías estudiar ciencias de la comunicación. ¿Por qué? Porque eso te va a beneficiar a tener más conocimientos en el cómo puedas avanzar en esa área, ¿sale? Hasta el momento tienen alguna duda, algo que no se comprenda, no sé, algo que pues ustedes digan, ¿cómo, no sé, una duda general, cómo logro decidirme entre tantas carreras, no sé, alguna duda, algo que necesiten saber? ¿Todo bien? Igual pueden escribir en el chat que todo está bien. Mm, ahí veo el pulgarcito, perfecto, perfecto, muy bien, excelente. Entonces, continuamos. Bueno, entonces la vocación profesional, como nos menciona aquí, es una inclinación natural o interés llamado interior de una persona que experimenta hacia un campo específico de trabajo, ocupación o actividad laboral. Cuando hablamos en específico, y eso es algo que pasa mucho con nuestros estudiantes, es que a mí me gustaría mucho estudiar no, me gustaría mucho ser una cirujana, pero ¿cómo le voy a hacer si no hay una carrera específica de cirugía? Ah, no, quizás no hay una, vamos a llamar así específica, pero es porque se le llama medicina y tal, 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 ¿ok? En ocasiones hay esto, uno de los casos de nuestros estudiantes es que me gusta mucho la idea de que a través del arte yo pueda ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida y les beneficie su salud mental, ¿no? Pero ¿qué puedo estudiar al respecto? Ah, bueno, les voy indicando. A veces no hay ciertas carreras tan específicas como arte y psicología, por ejemplo, ¿no? Pero sí lo que podría hacer es estudiar una carrera en psicología
Y de ahí ya lo que sería especializarse, por ejemplo, en arteterapia, ¿de acuerdo? Entonces ya eso es algo más específico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones a veces queremos mezclar diferentes carreras porque no sabemos precisamente qué es lo que debemos estudiar. Pero lo que sí podemos encontrar como más específico ya es en las maestrías, es en los doctorados, y eso realmente es ahí donde podemos ahí enfocarnos un poquito más. Sin embargo, necesitamos un previo para poder desarrollarlo de esa forma. Es igual que algo que también pasa mucho, de que no, es que me gustaría mucho sí ser doctora, pero solamente de niños. Ah, ok, quieres ser pediatra. Puede serlo. Al final, cuando tú entras a medicina, no quiere decir que tengas que hacer todo. Tengas que ser cardióloga, tienes que ser obstetra, tienes que ser. No, o sea, al final te vas a especializar en un área que a ti te considera agradable, que tienes habilidad, ¿de acuerdo? Pero pues obviamente primero necesitas estudiar esa carrera y de ahí enfocarte en esto otro, porque eso es en lo que vas a trabajar y es lo que normalmente se ve en las universidades, las ramas de cada carrera, porque al final se tiene que estudiar de todo un poco para lograr entender el enfoque de esta misma ciencia, ¿de acuerdo? Y justamente como nos menciona, no solo se trata de elegir una profesión por conveniencia o necesidad, sino de descubrir aquello que realmente nos motiva. Y eso es algo muy cierto. Hace rato yo les mencionaba que quizás la prioridad de algunos estudiantes sea, no es que quiero ganar mucho dinero, quiero tener una casa muy grande. Sí está muy bien. También que la prioridad sea, por ejemplo, económica, porque obviamente necesitamos de dónde poder pagar nuestros gastos en general. Sin embargo, también, más allá de que sea algo que nos genere dinero, también debe ser algo que nos motive. No es lo mismo tal vez trabajar en, por ejemplo, siendo licenciada o licenciado en Derecho o en medicina o en arquitectura o quizás en pedagogía, en cualquiera de estas, tal vez sí tengan un mismo nivel económico que pueden llegar a tener, pero tal vez una de esas sea la que realmente le agrade en seguir trabajando de aquí hasta la fecha de jubilación, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que buscar también algo que le agrade, porque sí está muy bien que pueda generar sus ingresos económicos, pero tal vez se termina aburriendo, lo termina dejando, y es ahí que aunque por mucho que se sienta motivado o motivada por el dinero que gane, va a llegar a un grado de que no tenga un propósito de vida, ¿ok? Y eso también es importante. Se puede tener las dos cosas, lo económico y la motivación, ¿sale? Y en ese caso también, pues el que logre sentir esa satisfacción que llega a dar algo más a los demás, en este caso en su trabajo, a las personas que atiende como clientes, ¿de acuerdo? Y así se pueda seguir desarrollando. Ahora, las características de la orientación vocacional. Número uno, está relacionada con intereses, habilidades, valores y experiencias personales. Ese es uno de los que también yo remarco bastante, algo que no hemos ahorita tomado en cuenta en esta conversación, son los valores. Supongamos que yo quiero estudiar veterinaria y obviamente mis valores son tan fuertes en que me da tristeza ver un animalito que está pasándola muy mal, que le duele algo, que está enfermo, que si pues obviamente cuando le ponen una vacuna puede que llore. Tal vez mis valores son tan fuertes de que no, yo no puedo dejar solo a ese animalito, pero tal vez es ahí donde nos podemos llegar a quebrar de cierta forma cuando tengamos que atenderlos y lo termine tomando aún más personal, ¿de acuerdo? Eso también es importante que ustedes lo vean porque tal vez les encanta la idea de ayudar a los animalitos, pero eso no quiere decir forzosamente que por eso tenga que estudiar veterinaria, ¿de acuerdo? Porque también debo de tener la firmeza mental para saber cómo atender a un animalito sin que esto me afecte demasiado. Es otro ejemplo también, como en psicología. En muchas ocasiones, en psicología o en medicina o en otras áreas de la salud, como la que mencioné de veterinaria igual.
En muchas ocasiones nos vamos con la idea de, es que quiero ayudar a la gente, es que quiero, salvar, como por ejemplo medicina veterinaria, quiero salvarlos. Y algo muy curioso, al menos en estas dos, no es porque se vaya a salvar a la persona o al animal, es porque se mejora su calidad de vida con los recursos que se les pueda brindar, ¿de acuerdo? Sin embargo, a veces si nos vamos con esa noción, pues también nos puede afectar demasiado. Si yo creo que solamente es poner una inyección, recetar algo, pues ahí sí nos va a afectar mucho cuando veamos que algún paciente pues no se logra recuperar, que quizás es un paciente que no decide aceptar los apoyos y pues nos puede llegar a frustrar. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Igual los valores se pueden ver reflejados en este tema de, por ejemplo, en medicina ocurre bastante que hay ciertas personas que no aceptan donación de sangre. Y entonces tal vez mis valores dicen, no, es que yo estoy segura de que todos deberían aceptarlo, pero pues no, porque al menos en el código ético es, si alguien me dice que no desea sangre para su recuperación, yo tengo que respetarlo. Y ahí son valores muy firmes que debo de tener. ¿Por qué? Porque debo trabajar bajo un código y una ética del hospital o de la clínica. Eso por poner un ejemplo, ¿no? Para que se vea más claro. Pero así con todas las carreras, el saber qué valores tenemos, qué valores se apegan a la carrera para que esto no me llegue a afectar aún más, porque pues obvio, al final nuestro trabajo sí nos puede llegar a mover fibras. ¿Por qué? Porque no somos personas insensibles, ¿no? Todo lo contrario. Sin embargo, debemos de ver qué tan compatibles son justamente con estos temas, ¿de acuerdo? Ahora bien, y justo también tiene que ver con las experiencias personales. Esto, si le estoy muy honesta, es en donde más podemos lograr decidir cuándo cuál es una carrera ideal para nosotros o nosotras. ¿Por qué? Imaginen que un día van en su coche o en el camión y se descompone. ¿Cómo actúan ustedes? ¿Son de las personas que se desesperan? ¿Son de las personas que se enojan? ¿Son de las personas que dicen, no, bueno, a ver, yo llamo o si tengo conocimientos para reparar el coche? Digo, a veces, reparar ya un autobús quizás sea muy grande, pero al menos si fuera un coche, a ver, tengo la habilidad. Y este tipo de experiencias personales nos va señalando qué tan buenos o buenas somos en una actividad, qué tanta paciencia logramos tener para resolver una tarea y sobre todo también cómo lideramos a un equipo. Porque en el caso del coche, puede que hayan ido solos, qué tanto puedo gestionar mis emociones para que no me sienta como en esa desesperación de que tengo que hacer ya, o sea, ver qué hago, ¿no? Y si llevo a mi familia, ¿cómo logro liderar a mi familia para que así, si no van a hacer algo más, pero que estén en calma? Y porque yo soy quien tiene todo bajo control, o si van a apoyar, ¿qué tipo de tareas yo les asigno? Entonces, es importante que en estos casos, toda experiencia personal que ustedes tengan, en donde lleven a cabo una actividad un poco mayor, sí las tomen en cuenta y vayan hasta haciendo como su diario vocacional, como, ok, no sé, supongamos, en la clase de cocina nos encargaron hacer esto, yo terminé incluso antes, me mencionó el profesor que sí me salió muy bien, que está muy bien elaborado, está bonito. Cuando yo lo probé, mi familia comió este alimento, me dijeron que estaba muy rico. Ok, perfecto, cómo me sentí, cómo me visualizo, me estresé, porque hasta eso también implica mucho. Tal vez hacemos actividades que nos salen súper bien, pero nos estresamos en el camino, nos desesperas como de que, ay, bueno, hice esto, pero porque pues ya tenía que hacerlo, ¿no? Y no, ahí sí debemos de saber qué tenemos que ir haciendo, ¿de acuerdo? Ahora, el punto número dos de la vocación profesional implica una conexión profunda con las tareas y el propósito de una determinada profesión. Ojo, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un objetivo y un propósito? Para más o menos igual ir conociendo lo que saben. ¿Saben si hay una diferencia o no? Porque esa también tiene mucho que ver para lograr decidir una carrera, oficio o emprendimiento.
coloquen en el chat si saben la diferencia. Igual, si no la saben, también escriban, no, no la sé. Por acá voy abriendo el chat por si llega un mensajito. Mm, mm, mm. Así como una pequeña pista o spoiler, sí, sí hay una diferencia, pero ¿en qué será? Mm. En lo que van escribiendo, igual yo les voy explicando, pero también me gustaría leerles bastante por aquí. Bueno, imaginen que en este momento todos y todas los que estamos aquí hacemos una carrera. Es como de aquí está la línea de meta, tenemos que llegar a un kilómetro y ahí va a estar incluso hasta el letrero de meta, llegada, has finalizado, ¿de acuerdo? Nuestro objetivo en común, ¿cuál es? Llegar a la meta, llegar hasta el final, que es un kilómetro. Ese es el objetivo. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es ese punto final? ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. ¿A dónde? El propósito responde la pregunta ¿por qué? ¿O para qué? ¿Por qué estoy corriendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva el correr? Ingresé a esta carrera porque, ay, porque le quiero ganar a la psicóloga Yamilet. Yo le dije que soy más rápida que ella. Y la psicóloga Yamilet, ay, no, yo me metí a esta carrera porque me gusta mucho. Siempre me ha gustado correr. Y así, cada uno puede tener un propósito diferente o tenemos algunos propósitos en común. Cuando ustedes decidan qué tipo de carrera quieren tomar, tal vez están entre dos, tres opciones, hagan un esquema. Primero vean qué gustos tienen, qué habilidades, qué talentos, qué objetivo y qué propósito tienen. ¿Por qué quiero estudiar medicina? ¿Por qué quiero estudiar docencia? ¿Por qué quiero ser bombero? ¿De acuerdo? ¿Qué me motiva a mí esa idea? No, pues es que yo quiero estudiar fisioterapia porque me gusta la anatomía humana, me gusta mucho, me inspira aprender del cuerpo humano. Ok, perfecto, ese es tu propósito. ¿Sabes qué? Te agrada mucho todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Ok, perfecto. Ahora, tal vez mi propósito de ser criminóloga, bueno, mi propósito es tener un mejor sentido de la justicia en la ciudad en donde vivo. Ok, perfecto, ese es tu propósito. Y después de cotejar los propósitos de cada una de las carreras, observar cuál es el propósito más fuerte que hay de todas ellas. Tal vez mi propósito de estudiar veterinaria sea más fuerte que el propósito de estudiar diseño de modas, porque me doy cuenta que me gusta más el saber que estoy contribuyendo a que muchas familias puedan cuidar a sus animales, que puedan velar por sus mascotas, el saber que puedo innovar en la ciencia, ¿de acuerdo? Tal vez mi propósito en la veterinaria sea muchísimo mayor que el diseño de modas. Sí, me gusta mucho, soy creativa, tengo imaginación, sin embargo, tal vez lo estoy viendo más como un hobby o incluso puede ser al revés. No lo estoy viendo como un hobby y me encanta la idea de diseñar, de trazar, dibujar, de poder innovar en el mundo de la moda y está muy bien. Y eso es algo que al menos, sí, igual se les recomienda mucho, sobre todo a los padres y madres, es que si a ustedes les dicen sus hijos, no, es que a mí me encanta el dibujo, quiero dedicarme a dibujar, quiero dedicarme a diseñar. Ok, perfecto. Preguntarle o más bien decirles, ay, pero ¿no crees que es un hobby? Es al final invalidar el hecho de que tal vez sí lo está viendo como algo serio. Más bien, porque a veces como padre nos puede pasar, es como de, ok, ¿cómo sabes que te gustaría mucho dedicarte a eso de grande? ¿Qué has observado? O mira, vamos a descubrir en qué lugares podrías trabajar con esta carrera, con estos conocimientos, ¿de acuerdo? Y así juntos, incluso como padres, porque a veces también uno como mamá o papá dice, ay, bueno, hasta esto yo no conocía, hasta no haber buscado en internet o con otras personas.
¿vale? Entonces también debemos de ir conociendo justamente cuál es el campo laboral y no solo quedarnos con esa idea de que, ay, solo lo ve como un hobby y está bien, es un hobby nada más. No, a veces puede llegar a ser un poquito más. Ahora, y también brinda una sensación de realización, felicidad y propósito en el trabajo. Y es que al final del día, eso es algo muy importante. De por sí, todos los trabajos llegan a ser agotadores, todos, por mucho que sea algo que uno ame, obvio uno se va a cansar porque es humano. Al final hay jornadas muy largas, a veces el tener que transportarse al trabajo y muchas cosas más, ¿de acuerdo? Entonces también dentro de cuando tenemos varias opciones de lo que sería algunas carreras, es importante investigar cuáles son los mitos, pero también cuáles son las realidades de cada tarea. Tal vez yo tenía entendido que ser maestra de preescolar es solamente cantar, bailar y ponerles estrellitas en la frente, ¿no? Cuidarlos. Sin embargo, puede ser que sea todo lo contrario, que sea algo que involucre que no, que tengo que buscar nuevas estrategias, que tengo que mantener el control del aula y todo esto, ¿de acuerdo? Y si a pesar de todas esas realidades que descubrimos de la carrera que nos interesa, aún así nos motiva, lo vemos hasta como un reto, estamos por la vía correcta, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el momento tienen alguna duda, algo que no se comprenda, todo bien, pueden poner su pulgarcito arriba. Ya está, ahí está Leonardo con su pulgar en la camarita. Muy bien, muy bien. Excelente. Si no, cualquier cosa, yo ando leyendo en el chat por cualquier pregunta o experiencia que hayan vivido. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Ah, dice, a veces solo escogen carrera por cómo suena. Sí, exactamente. Algo que luego pasa mucho es que yo le digo desde la experiencia porque al menos es la carrera que yo estudié, pero espero que esa experiencia les sirva mucho. Muchas de las personas que ingresan a una universidad, el primer semestre siempre van a hacer cierto número que aceptan en la matrícula, ¿de acuerdo? O sea, pueden aceptar 100, 200, 90, 50, hay un número exacto, ¿no? Entonces, al menos en psicología, aceptaban hasta 100 personas por año. Casi siempre después de ese primer semestre, o sea, hace los 6 meses, mínimo se salían como unos 5 o 10. ¿Por qué? Porque se empiezan a dar cuenta, al menos en esta carrera, de que no solo es escuchar a las personas, de que no solamente es el preguntarle, ¿y eso cómo te hace sentir? Entonces, no, que involucra muchísimas más cosas y eso de verdad que pasa bastante porque vamos con estos mitos por delante en lugar de las realidades de la carrera. Por eso, los que son de primaria, que estén por aquí de primaria, vayan investigando de a poquito. Sobre todo les digo, si buscamos mitos y realidades, creo que eso es lo que más nos ayuda a determinar, es como de descarto o me reta y me motiva, porque realmente sí es algo que debemos hacer, ¿sale? Pero sí, muy cierto. Muchísimas gracias, Giovanna. Ahora bien, vamos a ver la estrategia y de ahí vamos a ir señalando su acción concreta. Como primero es la autoexploración, el lograr saber cuáles son mis intereses, cuáles son mis habilidades. A mí me interesa mucho todo lo que tenga que ver con la creatividad, todo lo que tenga que ver con las manualidades, ok, eso me interesa. Ahora, ¿tengo la habilidad? Sí, soy buena quizás cosiendo, pegando, recortando, coinciden mis intereses y mis habilidades. Perfecto. De eso se trata la autoexploración. Yo sí les invitaría mucho que si pueden ir como que colocando en el chat justamente categoría por categoría para que vayan viendo toda esta autoexploración y cada una de las estrategias, porque sí serviría de mucho el que puedan conocer eso. Quienes son papás, el ir colocando lo que van sabiendo de cómo son sus hijos, sus elecciones y también, eh, sobre todo, pues
justo los intereses y las habilidades que tienen de por medio, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de una comunicación abierta como estrategia, ya su acción concreta es el escuchar y dialogar sin juicios. Yo sé, o sea, yo sé que como papá luego no es muy fácil el que ya mi hijo me salió que no quiere ser youtuber, que ahora quiere dedicarse solamente a, no sé, eh, vender dulces, vender golosinas en una como tipo tiendita. Ok, está bien, tal vez como padres podemos llegar a sentir pánico de es que cómo se puede mantener de eso, qué va a pasar, pero bueno, hay que aprender a escuchar y preguntar. A veces el preguntar nos va a evitar mucho el emitir algún juicio que pueda terminar lastimándole. Entonces, esas preguntas también nos ayudan tranquilizándonos de que, bueno, a ver, son estos motivos por lo que está eligiendo esto, ¿de acuerdo? Entonces, también para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Bueno, ahora, cuando es una información, cuando tenemos como estrategia información y recursos, nuestra acción concreta es investigar las carreras y todas estas opciones. Una de las formas que podemos llegar a organizar estas opciones es un Excel, créanme. Podemos ir agregando en ese Excel carrera, intereses, habilidades, prioridades, e ir evaluando. Ok, supongamos, la carrera de diseño de modas. Del 1 al 10, ¿qué tanto va con mis intereses? Ah, un 8. ¿Qué tanto va con mis habilidades? No, la verdad, soy muy mala dibujando, no soy muy creativa. Un 7, un 6. No sé, en prioridades, pues sí, logra coincidir un 10, ok, le colocamos un 10. Los Excel, créanme que estos archivos sí les pueden ayudar bastante porque organizan toda la información, lo pueden ir guardando paso a paso. eh, a veces las mismas fórmulas que tiene Excel nos ayuda a tener hasta el promedio de cuál puede ser el mejor, ¿de acuerdo? Y pues vamos viendo, ¿no? O sea, cuál va teniendo mayor escala para el futuro. ¿Listo? Igual si quieren, si nos llega a dar tiempecito, hacemos un ejercicio similar, ¿de acuerdo? Para que así vean cómo pueden hacer ese Excel de las carreras, ¿sale? Ahora, el respeto por la decisión. Esto pasa mucho que a veces imponemos ciertas expectativas, sobre todo si en una de esas también les gusta la carrera que nosotros estudiamos. Tal vez yo soy una abogada muy reconocida y mi hija quiere estudiar también derecho y yo creo que va a hacer lo mismo que yo, que va a tener el mismo alcance y tal vez no, puede que sea mejor, puede que sea no tanto como yo y está bien. Recordemos que van teniendo su propio camino y ellos van a ir explorando todo esto de acuerdo a lo que van necesitando y a lo que van aspirando. Cada persona va teniendo sus propias aspiraciones y está bien, hay que ir apoyándoles poco a poco en esas elecciones que van teniendo, ¿de acuerdo? O a veces no es con nosotros, tal vez yo noto que, no sé, por ejemplo, ya está en la carrera, trae a sus compañeritos a la casa porque van a hacer un trabajo en equipo y me doy cuenta que uno de sus amigos o amigas, la verdad, tiene mejor promedio, o ya está haciendo prácticas y yo tal vez en ese momento digo, ay, hija o hijo, ¿por qué tú no estás haciendo esto? ¿Por qué no? ¿Por qué aprenda tal? No, ese tipo de cosas no van a ayudar en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos poniendo expectativas de un contexto muy diferente. Nuestro hijo o hija tiene su propia vida, tiene su propio estilo de llevar las cosas y al final es la decisión que van teniendo porque son los jóvenes adultos que van poco a poco más a una vida adulta más grande y madura, ¿de acuerdo? La experiencia práctica. Esta sí, siempre, 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 siempre se la recomiendo a mis estudiantes. Y siempre les recalco, ¿no? El tema de las calificaciones en la universidad pueden ser importantes, sí, pero no es lo que va a determinar que realmente alguien sea profesional. ¿A qué me refiero con esto? Y yo les doy este ejemplo muy, muy claro para que se entienda.
Tal vez, supongamos, Giovanna está estudiando lo mismo que Leonardo, ¿no? Están estudiando para ingeniería mecánica, ¿ok? Entonces, Giovanna tal vez tomó la clase de tal profesor, pero ese es súper exigente. Y como es muy exigente, tal vez hasta en su clase dice, yo no le pongo a nadie 10, lo máximo que pongo es 8. Y Giovanna le ponen un 8, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ok, perfecto, le ponen 8, pero porque pues realmente este profesor no quiere poner una calificación mayor. Y tal vez Leonardo tomó la clase con alguien que pues no toma a la ligera su clase, pero sí es como no tan exigente como el otro profesor o sobre todo tan estricto. Y Leonardo saca un 10. Hizo todos sus exámenes bien, todas sus tareas, perfecto, pero al final es eso. Los profesores terminan evaluando de una forma muy diferente unos de otros por la manera en que creen que deben de llevar su clase. Y esto al final, cuando hacemos una entrevista de trabajo, no es algo que vayan a revisar directamente. ¿Qué es lo que más les va a ayudar? Son todas estas prácticas que puedan hacer los voluntariados mientras están en la carrera. Lo que yo sí les recomiendo bastante es que si pueden a partir de tercer semestre iniciar con voluntariados, lo deberían de hacer de 6 en 6 meses, más allá del servicio social y de las prácticas profesionales, también hacer otro tipo de voluntariados. No sé, supongamos, yo estoy estudiando nutrición y vi que este hospital está solicitando eh, auxiliares, pasantes, perfecto, pues vamos a estar ahí. Tal vez no me van a pagar, algunos lugares sí lo hacen, pero pues bueno, vamos aprendiendo cosas que no vemos en la universidad y eso es algo que sí debe quedar muy claro. La universidad con los 4 años, 5 años, no van a enseñar todo lo que quisiéramos, de verdad. Entonces, a veces el ya ponerlo en práctica ayuda muchísimo más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya hay profesionales que tomaron ciertos otros cursos, que ya se capacitaron en otros temas, que eso pueden apoyarle a nuestros hijos e hijas que están haciendo sus pasantías. Dice por aquí, si no quieren que estudies algo, te llevan a que te desanimen para que no estudies lo que ellos no quieren. Sí pasa bastante. Y de verdad, o sea, como profesional yo les menciono, o sea, no, tanto los que son estudiantes aquí, eh, por mucho que a veces nuestros papás nos quieran decir, no, eso no es lo que tienes que hacer, o no, esa carrera no te va a servir para nada. Al final es una expectativa que tienen nuestros padres, es una opinión. Puede que en una de esas termine siendo una realidad, pero no significa que por eso la primera decisión tenga que basarse en lo que nos están mencionando. Tenemos que experimentar para saber si, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y para eso también podemos investigar. Quizás no, porque supongamos, quizás quiero estudiar para ser piloto, pero no me di cuenta o no investigué que sí hay que invertir mucho por el uniforme, que para poder ingresar, ok, bueno, entonces es a lo que vamos, siempre al investigar primero, con ese golpe de la realidad, nos vamos dando cuenta de que no, aunque me cueste, yo lo quiero hacer. O me doy cuenta de que no, la verdad sí, ya me desanimó, pero porque no siento que me interese tanto como para hacer el esfuerzo, ¿no? Pero uno mismo se tiene que dar cuenta de eso, no tanto porque el hecho de que alguien más tenga que desanimarnos. Y como padres, de verdad les aconsejo mucho. Yo sé que a veces sí tenemos esa idea de que, bueno, quiero que estudie esto porque sé que le va a hacer bien, le podemos llegar a dar hasta un folleto. Mira, esto siento que va con tus características, pero es tu decisión. Es algo que puedes tomar como una opción, pero no una imposición, ¿de acuerdo? Entonces, sí, eso es algo que ocurre en ocasiones, como nos menciona aquí nuestra compañera. Y bueno, vamos con el último punto, así no se ve por acá, ahí está, la orientación profesional. Al menos aquí, por si les llama la atención,
más allá de las atenciones psicosociales, damos orientación vocacional, ¿de acuerdo? Aunque vayan en primaria, en secundaria y no en bachillerato precisamente, pueden solicitar una orientación vocacional, ¿de acuerdo? Para ir justamente en esta autoexploración e investigación de las posibilidades que tienen con diferentes carreras, ¿de acuerdo? Entonces, si lo necesitan, pueden solicitarlo porque les puede ayudar bastante. No, no por eso, la psicóloga me dijo que pues estudie tal carrera. No, no se trata de eso, sino es como de que, a ver, vamos comunicándonos, vamos descubriendo incluso cosas que quizás no habías tomado en cuenta o carreras que no sabías que existían con estas especificaciones que requería, ¿de acuerdo? Entonces, pueden solicitarlo sin ningún problema o de forma externa también hay psicólogas o psicólogos que ofrecen este servicio para que así ustedes puedan ir viendo esas posibilidades y cotejando sobre todo con nuestros recursos económicos, nuestra salud mental, salud física, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda, algo que no se comprendiera del tema? Ahorita vamos a pasar con la charla de que nos va a brindar la psicóloga Yamilet, pero me gustaría saber si alguien le queda alguna duda, algo que quisiera comentarnos. Bueno, en todo caso, si van a escribir algo en el chat, ahorita les voy leyendo, voy abriendo el material de la psicóloga Yamilet. No, creo que no hay comentarios por aquí. Listo. Entonces, vamos pasando por acá. Ah, aquí sí había uno. Dice, entonces desde primaria nos pueden orientar a elegir una carrera. Si lo desean, sí. Ojo, no es obligatorio, es como de que es lo ideal, porque quizás algunos sí se me vayan a abrumar de sobrepensar demasiado de que ya tengo que elegir algo. No, pero sí es bueno una autoexploración, el saber, ok, me interesa esto, soy buena en este tipo de actividades, y si lo pueden solicitar. Es una recomendación incluso si es algo que no les abruma esa idea del futuro, ¿sale? Si no les abruma, adelante. Muy buena pregunta. A ver, por acá. Dice, ok, gracias, perfecto. Pasamos con la psicóloga Yamilet porque nos dará una guía práctica de la salud mental para los estudiantes con dislexia. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ok. Bueno, quiero darle la bienvenida y agradecerles por estar aquí en ese espacio, es un espacio importante para compartir información de valor para las familias y para los estudiantes. Me presento, como dijo la psicóloga Itzel, mi nombre es Yamile López, soy psicóloga y vamos a hablar hoy sobre la dislexia, pero antes quería preguntarles si conocen o han escuchado hablar sobre la neurodiversidad. Si es ajeno, no conocen nada. Creo que en el chat Giovanna dice que no. ¿No? Ah, ok. Entonces, sigamos. Em, durante décadas, la ciencia, la psicología y la escuela intentaron encajar todos los cerebros en un mismo molde, o sea, toda la forma de aprendizaje. Si pensabas distinto, tus emociones eran diferentes, era posiblemente un error o un trastorno. Pero con la neurodiversidad nos recuerda algo esencial, que las diferencias cerebrales como el TDAH, el autismo y la dislexia no son fallas, son variaciones naturales de la diversidad. Que existen diferentes formas y estilos de aprender, sentir, pensar o de emocionarnos. Entonces, en ese sentido es importante entender el comportamiento de las neuronas a partir de la neurodiversidad. Em,
en el estilo. Entonces seguimos la siguiente, profe. Ahora, ¿qué es entonces ya pasamos directamente a qué es la dislexia, qué es la dificultad específica del aprendizaje. Es de origen neurológico que afecta principalmente la lectura, escritura y en algunos casos el procesamiento del lenguaje, que de acuerdo al DMS, que es el Manual de Diagnóstico de Trastornos de Salud Mental, él nos especifica que es pues, un problema de aprendizaje que se caracteriza por dificultad en la lectura y la expresión escrita. ¿Cómo identificar la dislexia? Entonces, para identificar el caso de dislexia es necesario descartar previamente otros trastornos del neurodesarrollo, como el que decíamos ahorita, que haya un TDAH, que haya un autismo, o este, pues, que es específicamente el del lenguaje. Eh, o qué dificultades socioemocionales hayan que impliquen una dificultad puntual en el desarrollo. Siguiente. ¿Cómo identificamos la dislexia? Entonces, como les decía ahorita, miramos si hay de pronto un trastorno del neurodesarrollo, si existen dificultades emocionales en el estudiante o en el niño o la niña, si existe un trastorno del lenguaje, dificultad para hablar o para expresarse, o una discapacidad intelectual de comprensión o de aprendizaje que tenga el estudiante. Los criterios del diagnóstico, esos criterios pues lo diagnostica realmente un psicólogo, un terapeuta o un psicopedagogo que puede determinar criterios para emitir un diagnóstico y decir pues si alguien, un estudiante, un niño, una niña puede tener esta dificultad, tiene dislexia, como leer con precisión o fluidez o en la comprensión, dificultades para escribir, incluyendo la ortografía y la gramática, dificultades para recordar nombres, letras, números y colores, dificultad para comprender el significado de lo que se lee o alguna dificultad para dominar el sentido numérico del cálculo o dificultad para el razonamiento matemático. Estos son como los criterios que se utilizan para diagnosticar si realmente hay una dislexia allí en la persona. Vamos a hablar de los tipos de dislexia. Entonces tenemos la dislexia fonológica o indirecta, que es la forma de leer es la más habitual, ¿no? Es la forma en que leemos. Se caracteriza por ir aprendiendo los fonemas y correspondencia con sus grafemas. Aquí hay que recordar que los fonemas es la unidad mínima de sonido, es lo que oímos. Y el grafema es la unidad mínima de escritura, que es lo que vemos, cómo lo vemos. Hasta formar la palabra completa a través de la lectura silábica. Entonces, por ejemplo, cuando decimos, como por ejemplo, tenemos un alumno, se le enseña a leer deletreando las palabras, la M con la ma, la M con la mamá, ¿sí? Entonces, estamos enseñando a través de una ruta indirecta, que es la cuando desglosamos la palabra. En la ruta visual o directa, ya aquí vemos en aprender cada palabra visualmente sin necesidad de desglosarla. En sus diferentes fonemas ni hacer la correspondencia grafema o de manera implícita. Por ejemplo, entonces si vamos a leer, decir la palabra mamá completa y no hacerla separada o por sílabas. Entonces allí en esta es muy importante la forma en que leemos, ¿no? A algunas personas se les dificulta más para deletrear, pero visualmente en la imagen va directamente la palabra y la aprendes de una manera más fácil, más rápida. Un ejemplo, aquí le tenemos un ejemplo que es la pelota. En lugar de aprender a leer la palabra pelota, estableciendo la correspondencia del grafema fonema, como les decía ahorita, el fonema es el sonido y el grafema es la escritura. Entonces, y estableciendo la correspondencia grafema-fonema, aprendemos que la imagen de la pelota coincide con el fonema pelota. Es decir, en lugar de señalar cada sílaba, señalamos la palabra pelota y decimos pelota. De esta forma se terminará asociando el fonema con la imagen, ¿sí? De la palabra completa sin tener que leer cada sílaba. Esto, por ejemplo, ayuda en el proceso de aprendizaje
en relacionar la figura con la palabra. Entonces también eso les sirve para leer más fácilmente. En la ortográfica o visual, en este caso existe la capacidad de leer de manera silábica, aplicando la conversión grafema-fonema, como ya les había explicado, porque las dificultades de este grupo son menores. En este motivo por el cual se puede llamarse dislexia superficial o este subtipo. Sin embargo, la ruta visual se encuentra afectada de manera que presenta dificultades a la hora de decir las palabras. Aquí en la escritura tiene dificultades para escribir palabras con ortografía correcta, que puede invertir números o palabras o letras, ¿sí? Los invierte. Entonces, visualmente cuando la ve, entonces es como si su cerebro lo viera de manera invertida. Y en dislexia mixta es más profunda y se comporta dificultades en ambos tipos de lectura directa o visual o lectura indirecta o grafema. Por ejemplo, también hay problemas para recordar secuencias, se puede presentar días de la semana, que los alteren los días de la semana o los meses, o también para seguir instrucciones verbales largas. Entonces, cuando las instrucciones son muy largas, pues que hay dificultad para seguir esas instrucciones. Entonces, allí se dice que hay una dislexia mixta, porque está combinando lo visual también con la con la escritura, perdón. Aquí tenemos un resumen de lo que es la fonológica, ortográfica y mixta. Entonces recordemos que la fonológica es la dificultad de tipo de dislexia que tiene dificultad para leer la escritura silábica. La ortográfica es la dificultad a la hora de leer palabras irregulares, arbitrarias o homófonas. Y la mixta, dificultades en tipos de lectura, como es la lectura directa o visual o la lectura indirecta. Como ejercicios prácticos tenemos llevar un diario donde puedan expresar sus sentimientos o pensamientos, utilizar técnicas de respiración profunda y relajación. Este diario, por ejemplo, volvámonos al diario, es importante porque le ayuda al estudiante a, a repasar lo que está haciendo o su cotidianidad, lo que hace en el día. Entonces, o lo que está sintiendo, o sus pensamientos, ¿no? Porque ahí hay un tema emocional, entonces este ejercicio le puede ayudar. Utilizar técnicas de respiración profunda y relajación muscular para reducir la ansiedad. Cuando los estudiantes o las personas tienen dificultad para expresarse o para leer, pues tienden a sentirse afectados y de pronto a no querer leer o no querer hablar, precisamente por eso, por el miedo a ser rechazados o a ser discriminados o que los regañen también porque no lo están haciendo de la manera que los padres esperan que el niño lo haga. Entonces, como que respira, tranquilizarse, ser paciente, ¿no? Ser paciente con el estudiante para que él pueda hacerlo de una manera tranquila, sin forzarlo. Visualización también es muy importante, visualizarte teniendo éxito en situaciones desafiantes. Entonces, practicar y ensayar para que esas emociones o ese miedo a ser rechazado o a verse diferente, a no leer como los otros niños o a no pensar como los otros, no le afecte tanto. Entonces, visualizarse teniendo éxito, visualizándose leyendo bien, visualizándose tranquilo, ayuda mucho a que esa emoción baje o que mejore la dislexia, porque sí tiene cura con ejercicios prácticos. Identificar sus fortalezas y talentos únicos que tiene el estudiante, o sea, identificar que de pronto tengo esa dificultad para leer y escribir, pero tengo otras habilidades. Entonces, aprender a identificar qué fortalezas tengo. De pronto no es esta para leer, pero tengo otras que son muy, muy importantes. Entonces, es importante. Y pedir ayuda. O sea, si sientes que sienten que no está teniendo el resultado esperado, pedir ayuda, porque no lo puedo hacer, me queda difícil, tengo miedo de enfrentarlo, es también importante.
Eh, la dislexia, por ejemplo, no es pereza, no es falta de motivación que tengan, no es causa de problemas visuales o auditivos, no se supera dejando que el niño madure, o sea, como que no, que cuando el niño crezca, se le va a quitar, no, ya se supera realmente haciendo unos ejercicios prácticos, apoyando al estudiante para que pueda implementar técnicas o herramientas de lenguaje, de lectura, que le pueden ayudar a superar esa dificultad. Entonces aquí les tenía que, la dislexia no es una diferencia, eh, no es una, la dislexia es una diferencia, perdón, no es una discapacidad. Esta dislexia pues tiene que ver mucho con los procesos cognitivos, ¿no? Entonces como la atención, la memoria, la percepción, el lenguaje, el razonamiento. Entonces no quiere decir pues que el niño o el estudiante, la persona tenga, tenga un trastorno o tenga un problema, no, simplemente es una diferencia. En la psicología se evalúan las habilidades cognitivas, el procesamiento del lenguaje, la escritura y la comprensión. Y como familia también podemos apoyarlos desde la casa en fomentar la lectura sin presionar, en valorar el esfuerzo y no los resultados, o sea, valorar que él se está esforzando en hacer el ejercicio y en implementar esas actividades para mejorar eh, y no los resultados. Por ejemplo, que no, es el ejercicio y no lo hizo ya, no, porque es cuestión de tiempo, hay que darle tiempo para que él pueda ir desarrollando esa habilidad y crear rutinas claras y predecibles. Y en el colegio también se les apoya con adaptaciones curriculares o herramientas tecnológicas para que ellos puedan hacerlo de una mejor manera y puedan superar esta dificultad. Y también con acompañamiento pedagógico. El colegio cuenta con un acompañamiento psicosocial para los estudiantes que que necesitan acompañamiento individual o en grupo. Esto sí, un diagnóstico temprano de una dislexia, pues ayuda a que se pueda, con estrategias adecuadas, ayuda a que pueda avanzar y alcanzar su máximo potencial. Y pues les tenía aquí un ejemplo que en la historia hay tres personas que son reconocidas y que fueron diagnosticadas o que tenían una dislexia, que estaba Albert Einstein, que este científico, que es muy conocido, Agatha Christie, que una gran escritora de libros, su tema era más policial, como policías y ladrones, y también Steven Spielberg, que son reconocidos porque tenían, o sea, por lo que hicieron, pero también tenían dislexia. ¿Qué podemos hacer como padres? Tengo aquí unas noticas. Como padres podemos aceptar, comprender y acompañar. Comunicarse con docentes y especialistas en el tema para ayudar a superar la dificultad. Y buscar apoyo profesional y celebrar los logros, por pequeños que parezcan, cuando ven que su hijo esté avanzando en la aplicación de las técnicas. Psicóloga Itzel tiene algo que aportar en la presentación. Ningún aporte. Listo. Muchísimas gracias, psicóloga Yamilet. Pues realmente es importante que ustedes tomen en cuenta que eh, ya sea la dislexia o alguna otra condición del neurodesarrollo, cuando empezamos a notar este tipo de señales, como justamente regresando un poquito para acá por si le querían tomar alguna foto, todos ese tipo de criterios diagnósticos, las características que podamos observar, no quiere decir que por eso ya me voy a autodiagnosticar o voy a diagnosticar a mi propio hijo, pero sí puedo llegar a buscar ayuda profesional y señalar algunos aspectos que han ido notando. Entonces, justamente si ustedes han visto en sí mismos, incluso hasta como padres, porque es algo que también a cierta edad adulta, cuando quizás en la infancia no se trabajó, hay uno que otro aspecto que todavía necesitamos mejorar, ¿no? Entonces, realmente, si ven algún tipo de característica que estén presentando, incluso podrían primero solicitar una atención psicosocial para corroborar esos datos y de ahí confirmar o, en este caso,
mencionar que no, que pertenece quizás a otro tipo de características, incluso propias de su rutina, sino tanto como un diagnóstico. Pero sí tomen en cuenta lo que les acaba de mencionar la psicóloga Yamilet, pueden tomarles fotito por si lo necesitan, o si necesitan esta guía, pueden mandarnos mensajito por WhatsApp para poder enviárselas, ¿de acuerdo? Y bueno, les agradecemos mucho. Gracias, psicóloga Yamilet. No sé si quería comentarnos algo más. ¿No? Recomendarles de nuevo el apoyo a los estudiantes en casa, como ese refuerzo. Y, por ejemplo, como les decía, pues tendemos a frustrarnos porque mi hijo no tiene un aprendizaje como hábil como los otros niños, pero no es que tenga un trastorno, sino que de pronto allí hay una dificultad que desde la casa y desde la escuela se le puede ayudar a superar con herramientas y de una manera fácil, ¿no? No frustrarnos, sino buscar alternativas para ayudar. Muy bien. Y aquí nos preguntaba un estudiante, si alguien de una familia tiene ese diagnóstico, ¿es posible que otro familiar lo tenga? Psicóloga Yamilet, ¿gusta responder? Pues yo le diría así cortico y me ayudas, pero es una problemática del neurodesarrollo, ¿no? Entonces es de las neuronas. Hay una desconexión allí que no quiere decir pues que tenga un trastorno, pero viene del neurodesarrollo. No tiene que ver con la genética. Ok, muchísimas gracias, psicóloga Yamilet. No sé si quedó clara la respuesta. Ahí nos pueden escribir. Dice, ok, gracias, sí. Sí, aún así, por ejemplo, saben que sí puede llegar a ocurrir, que sucede mucho. Tal vez si un padre o una madre que presentaba dislexia le fue enseñando de esta manera a escribir o a leer, quizás creamos que también lo tenemos porque quizás así nos educaron. Y tal vez si no había otra persona adulta que nos estaba enseñando de la lectoescritura, pues nuestro único referente para poder aprender, pues tal vez fue nuestro papá o nuestra mamá que presenta dislexia. Entonces, puede que ahí se confundan en ocasiones. Sin embargo, nunca está de más que si no hay este tipo de situaciones y aún así observamos las características, evaluarnos, ¿de acuerdo? Para descartar o confirmar cualquier diagnóstico. ¿Listo? Muy bien. Pues nuevamente, muchísimas gracias, psicóloga Yamilet, por aportarnos con este tema tan valioso. La verdad que ella, la psicóloga Yamilet lo hizo con mucho cariño para ustedes, para que puedan tener información al respecto, porque pues nunca está de más que conozcamos esta parte tanto psicológica, pero como emocional, que llegan a atravesar personas con ciertas condiciones, el que a veces aprendamos a tener paciencia. No es como que en estos casos alguien nos quiere escribir mal, o es que no sepa, o es que no sea una persona letrada, no se trata de eso, sino es que son cuestiones ya neurológicas que pues son complejas, más allá de lo que pues cualquier persona neurotípica llega a ser. Entonces, para que siempre se tome en cuenta esa empatía al momento de convivir con otras personas. ¿Listo? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. No, gracias, psicóloga. Y gracias a todas y todos quienes asistieron. Que tengan un maravilloso fin de semana y nos veremos el siguiente mes con otro temita. Dice Giovanna, muy interesantes Bye. los temas, gracias. Gracias a ti, Giovanna. Bye, cuídense mucho. Adiós. Listo, vamos a atender. Gracias por la clase. Bye. Gracias, Giovanna.